Bien, queridos hermanos, eh, la última vez, o sea, hace 2 semanas atrás, tuvimos eh, nuestro tema, ¿cierto? Que fue dentro del concepto general de la renovación de nuestra mente, eh, porque eso es lo que el Señor hace con nosotros, renueva nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, base a eso, lo último que vimos fue cómo el Señor cambia la perspectiva, la visión sobre el perdón. Ese fue nuestro tema, ¿ya? Y es justamente siguiendo esa línea que ahora seguimos con otro tema, que también el concepto muchas veces es diferente a- al que se tiene en nuestra mente humana, ¿no? En nuestra sociedad sin Dios. Así que la idea es que eh, sigamos profundizando en estos temas, en estos conceptos, ya, para poder tener una perspectiva de Dios sobre estos temas. No las de la sociedad sin Dios, la sociedad sin Cristo, no la de nuestras propias conclusiones, sino las de nuestro Dios. Así que, en base a eso, hoy día os quiero invitar a que toquemos otro concepto que también es muy, pero muy diferente al de la perspectiva cristiana. Y es un tema no muy grato, pero son las realidades de nuestra vida, ¿no? Y el tema es cómo nosotros vemos y qué concepto tenemos sobre el sufrimiento, sobre el sufrir. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, hermano, el sufrimiento. ¿Ya? El Espíritu Santo forja en nosotros una transformación de nuestra mente, de cómo nosotros tenemos que enfrentar, cómo tenemos que ver el tema del sufrimiento. Eh, lo primero que quiero decir es que efectivamente el sufrimiento no es algo agradable por naturaleza del ser humano. A ningún ser humano le gusta sufrir. Corrijo, a ningún ser humano está sano, ¿sí? Que está sano mental, psicológicamente, ¿sí? Bienvenido, Pastorcito, Pastor Raúl. Eh, Ningún ser humano sano emocional y psicológicamente va a gustar el dolor, ¿sí? El dolor le gusta a un grupo de personas, ¿no? Que psiquiátricamente se le ha llamado, ¿cierto? Los masoquistas, ¿no? Que son personas que les gusta el dolor. Bueno, en el caso de nosotros los cristianos, eso no ocurre para nada, ¿ya? Somos seres que el Señor ha regenerado nuestra mentalidad y nos ha sanado interior y externamente. Y eso es lo que nos permite ser gente, entre comillas, normal, ¿no? Y como gente normal, no amamos el sufrimiento, no deseamos sufrir, ¿ya? Es muy normal desear estar bien, bien de salud, bien de ánimo, estar sin mayores problemas, ¿ya? Así que lo primero que quiero dejar claro es eso, ¿ya? Eh, no, los hijos de Dios, tampoco esto es ajeno, el hecho que no nos guste sufrir, ¿ya? Por eso se nos complica cuando estamos en pruebas, se nos complica cuando estamos en algún tema de no poder comprender ciertas situaciones que nos golpean. Bien, mis queridos hermanos, el sufrimiento es el tema de hoy, ¿no? Compartía con ustedes el tema de que no es grato, no es placentero, no es normal que a alguien le guste sufrir, ¿ya? Eso tenemos que dejarlo claro. Y como cristianos no estamos exentos a eso, es una realidad también como hijos de Dios. Por eso ningún cristiano ora, dice, Señor, mándame pruebas, ¿sí? Mándame más dificultades, quiero dificultades. Todo lo contrario, estamos orando que el Señor nos libre de dificultades, de complicaciones, ¿ya? Pero el sufrimiento es algo que, aunque no lo queremos, no lo deseamos, menos lo pedimos, ni lo disfrutamos, es algo que es parte de la vida humana, ¿ya? Y es parte de la vida cristiana. Especialmente tiene un lugar importante en la vida cristiana, ¿no? Lo otro que quiero decir, diferentes tipos de sufrimiento, más que clases de sufrimiento por un lado y también niveles de sufrimiento, ¿no?
vamos a hablar del sufrimiento en general, ¿ya? Cómo la perspectiva de Dios se refleja claramente en la Escritura para que entendamos y tengamos una visión del sufrimiento correcta. Con mayor razón, hermanos queridos, hoy día en que en pleno siglo XXI, con todo lo que significan derechos humanos, con organizaciones como la ONU, la UNESCO y tantas organizaciones mundiales, hoy día esté desatada una persecución tan terriblemente bárbara, no sé ni cómo llamarla, hermano, en contra del cristianismo, contra los cristianos en el Congo, en Nigeria, en otro país, no me recuerdo cuál es el otro país, pero especialmente en Nigeria, lo que es Nigeria y el Congo es algo fuertísimo. Terrible, hermano, terrible. Imagínense que hay gente hasta que no es cristiana que está hablando de eso, ¿no? Pero ustedes eso no lo van a escuchar en las noticias, ni en TVN, ni en Chilevisión, ni en Canal 13, ni en Mega Noticias, no lo van a escuchar. Eso tiene, uno lo sabe a través de las redes sociales, de noticias por internet, pero es algo que, hermano, la otra vez he escuchado a un español comunista, ¿ya? Pero de ideología comunista, de esto más como libre, más que de partido comunista, y él hablando, eh, preguntando por qué nadie hacía nada por los cristianos, era como raro, ¿no? Pero hasta eso muestra lo terrible que está ocurriendo en África, hermanos queridos, esto ahora mismo, en estos instantes y hace bastantes meses atrás. La iglesia sufre, la iglesia ha sufrido y la Biblia también nos dice que la iglesia seguirá sufriendo, ¿ya? No es algo de todos los días, no es algo que siempre está, pero que sí la Biblia y la historia de la iglesia nos muestran que algo que es parte de la vida cristiana. Entonces, es tan importante, por lo tanto, ver cuál es la visión del sufrimiento en la perspectiva de Dios, cómo Dios ve el sufrimiento, ¿ya? Eh, y lo primero que quiero compartir con ustedes es un poquito de aquellas cosas que podemos sacarlas hasta por pensar, ¿no? Eh, Dentro de la sabiduría humana, una sabiduría que no necesariamente tiene acogida a Dios, le da acogida a Dios, pero que es parte de la cultura, de las culturas ancestrales, ¿no? Llegada hasta nuestro tiempo, eh, tienen como conclusión de que el sufrimiento ayuda a la madurez del humano, ¿sí? Son los golpes de la vida los que hacen, los que producen mayor y mejor madurez en los cristianos. Entonces, un poco de lógica, por ejemplo, nosotros preguntemos a un niño que ha crecido en un hogar donde su padre es multimillonario, ¿sí? Donde su mamá se ha dedicado a proveer todo para el hijo, para el niño, y el niño crece con todo a la mano, sin ninguna necesidad, ¿sí? Sin, literalmente, sin ninguna necesidad, ¿ya? Eh, y lamentablemente, a la conclusión que llegamos es que lamentablemente un niño así, una niña así, no ven la vida real, ¿sí? Les cuesta a ese tipo de niños madurar más que a los que han crecido o han estado en un tiempo de crisis, de necesidad, ¿sí? Eso lo vemos hoy en día, gente muy madura que cuenta su experiencia diciendo desde niño o desde joven tuve que trabajar y eso ha producido en mí el sentido de responsabilidad. En cambio, otros niños, no es con todos, solamente estamos hablando de generalidad, ¿ya? Eh, y en la generalidad está el tema lamentablemente, de caer, ¿cierto?, en esta perspectiva de ver a niños que se transforman en jóvenes bajo, sin ningún tipo de visión clara, ni de empatía, ni de sociabilidad. Hermanos queridos, van a tener que darme otro minutito. Hay un vecino gritando afuera. Vamos a ver qué pasa. Vengo al tiro. Así que disculpen, hermanos queridos, pero ya, pues, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de esto, el sufrimiento, justamente ocurre eso, de las dificultades que pasamos, ¿no? Entonces,
recapitulando un poquito, se ve claramente la lógica, ¿no? Cómo ayuda el sufrimiento por un lado, y al referirnos al sufrimiento nos referimos a las dificultades, ¿no? A eso. Eh, Hablé también de niveles, hay diferentes niveles y clases de sufrimiento, pero la dificultad es una de las más básicas y esas son parte de la vida, ¿no? Y un niño que crece en bajo necesidad va a madurar mucho más rápido que un niño que crece sin mayores necesidades, y eso es absolutamente lógico, ya se va a dar, ¿no? Entonces, la madurez, el tema de la responsabilidad, todo eso ayuda mucho, ya mucho cuando hay dificultades. También las dificultades pueden al final pasar la cuenta a un niño y transformarlo en un delincuente, ¿no? En alguien resentido. Sí, también se puede dar eso, ¿no? Pero estoy hablando en forma general. Como el sufrimiento, por lógica, sí, en la mayoría de las razones, en la mayoría de las situaciones, el sufrimiento sí puede ayudar, ya, sí puede ayudar. Eh, Dentro de esto está la lógica incluso en la vida cristiana, ya, en la vida cristiana. Miren, son las dificultades de la vida las que cuando nos golpean sacan a flote lo que realmente somos, ¿sí? Un versículo que se ha citado mucho, hermano Marcelo más de alguna ocasión también lo citó en Deuteronomio, ¿no? No sé si se recuerdan, Deuteronomio 8, uno de esos versículos dice, reconoce, ¿cierto?, que yo te he afligido a través del desierto, ¿no? Para probar tu corazón y para ver qué es lo que había en tu corazón, ¿no? 8:2. Entonces, ahí está, ¿no? Ese método que Dios usaba con el pueblo era permitir la dificultad, permitir la aflicción, porque eso iba a hacer que aflorara lo que realmente eran en su corazón, ¿ya? Eh, Uno no sabe qué tan mal carácter pueda tener hasta que aprende a conducir y sale a conducir a las calles. Eh, Me es inevitablemente recordar mi infancia, cuando yo era niño y veía a mi héroe Tribilín, o más conocido como Goofy, ¿sí? Que tenían una parodia de eso, ¿no? Impresionante, como Chad, como él, el personaje, ¿no? Tribilín o Goofy, como le llaman ahora, ¿no? Muy calmado, ¿sí? Muy relajado, y se subía al auto y se transformaba, ¿no? Entonces, hay veces que esto no ven esas dificultades, la lógica nos muestra que sí, nos ayudan en este sentido a que afloren las cosas del corazón. Y Dios usa de repente las dificultades para eso, no para que Él sepa, porque Él ya sabe, sino para que nosotros sepamos quiénes somos o cómo reaccionamos, ¿no? Eh, Hay cuántas historias, incluso de nosotros mismos, que en algún momento de nuestra vida hemos dicho, hice algo que jamás pensé en mi vida ser capaz de hacer, ¿no? Ser capaz de hacer. Y las dificultades sacaron a flote eso, ¿sí? Eh, Sean cosas positivas o sean cosas negativas, ¿ya? Las dificultades sirven para eso, para sacar a flote aquello que está oculto, ¿sí? Si no tuviéramos esas dificultades, lo más probable es que ciertas cosas que están en nuestro corazón nunca aflorarían o aflorarían sutilmente, ¿ya? Eh, el tema de cómo enfrentamos situaciones fuertes que nos golpean también, ¿no? Se puede manifestar en nosotros una tendencia a la depresión, una tendencia, ¿cierto?, al pesimismo, etcétera, 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 ¿ya? Así que, hermanos, la lógica nos muestra de que enfocado correctamente, la dificultad, de la mano de esto, el sufrimiento, o sea, sufrir una dificultad, sí puede ser positivo si se toma correctamente, especialmente si viene de Dios, ¿no? Eh, Cómo la necesidad de dificultades, ¿cierto?, se manifiesta claramente en nosotros los cristianos, ¿ya? Cuando un cristiano se cree completamente, no, yo soy un hombre de fe, ¿sí? Y exhorta a otros y le puedo estar enseñando a otros sobre la fe, sobre la confianza. Le puedo estar predicando a los hermanos, animándolos, exhortándoles, voy a visitar las casas, les animo a que confíen en el Señor.
Hasta que en un momento, ¡pac!, la dificultad me golpea a mí, la aflicción me golpea a mí, ¿sí? Y ahí yo no reacciono, tiendo a no reaccionar como le enseñé a los hermanos a reaccionar, ¿sí? Entonces, esa dificultad saca a relucir mi falta de fe. Yo estaba convencido que tenía una fe fuerte, firme en el Señor, pero esa dificultad me pasó la cuenta, ¿ya? Y me llevó a darme cuenta de, valga la redundancia, me llevó a darme cuenta, a entender de que mi fe no era tan firme como yo creía que fuera, ¿sí? La tentación, le canto al Señor, te amo Dios con todo mi corazón y enseño a la gente que amar a Dios sobre todas las cosas y animo a mis hijos a amar a Dios. Y llega un momento en que me golpea la tentación y yo caigo y le fallo al Señor y me doy cuenta de que mi amor no era tan potente como yo pensaba que lo era, ¿ya? Pero todo esto gracias al Señor, bajo el cuidado de Dios, ¿no? Que Dios nos permite que experimentemos cosas como esa para que nos demos cuenta de lo que realmente hay en nuestro corazón, de nuestras necesidades, de nuestras carencias. Y eso nos ayuda también, hermanos, a poder enfrentar de una forma mucho más madura nuestra vida, sea nuestra vida integral, espiritual, ¿cierto? Emocional, laboral, física, integral, ¿cierto? La vida integral. Así que el sufrimiento, en la lógica misma humana y en la lógica cristiana, el sufrimiento, sin lugar a duda, puede ser un instrumento de Dios para cumplir sus planes con nosotros, especialmente cuando se trata de transformarnos. Estamos hablando de eso, ¿no? De la transformación, de cómo Dios tiene que transformarnos. ¿Ya? Porque cuando sale, brota eso que yo no sabía que estaba dentro de mí, que brota esa actitud, sí, ese mal carácter o esa actitud indeseable y nace y aparece en mí y está oculta, recién yo puedo enfrentarla, hermano. Eso dicho de otra manera, es la manifestación de la concupiscencia, de mi naturaleza humana caída. Y al salir a flote, yo recién me puedo dar cuenta que ese error está en mí. Y gracias a qué? A la dificultad que hubo, al golpe que recibí, ¿cierto? Al sufrimiento que estoy pasando. Y recién cuando yo conozco mi debilidad, cuando yo realmente por primera vez logro entender que eso es parte de mí, recién puedo comenzar a tener una lucha efectiva en contra de lo que denominamos nuestra carne, ¿sí? Nuestra naturaleza humana. ¿Ya? Mientras eso no salga a flote, no vamos a poder luchar. Y eso va a estar escondido, esperando salir a la luz en un momento clave, pero el Señor quiere que todo eso salga rápido para que así podamos enfocarnos en la lucha contra este terrible enemigo que tenemos, que es nuestra naturaleza caída, nuestro yo, ¿cierto? Nuestro yo caído, y así podemos enfocarnos reconociendo, porque hermanos, si yo no reconozco eh, un pecado que hay en mí, yo nunca voy a poder luchar en contra de él. Si yo no reconozco, ¿cierto?, que hay una debilidad en mí, yo nunca la voy a poder fortalecer, nunca, porque no voy a poder luchar contra ella. Entonces, por eso la palabra de Dios se encarga de enseñarnos esto, ¿no? Y por eso Pablo a los Gálatas les dice las obras de la carne, ¿sí? Les dice, miren, aquí hay, esta es una lista de las obras de la carne, de lo que aflora en nosotros los seres humanos, incluyéndonos nosotros los hijos de Dios, que puede estar eso ahí. Entonces, por eso Pablo dice, ninguno de los que practican tales cosas heredarán el reino de los cielos, ni estas cosas, ni cosas semejantes, ¿ya? Y luego viene y nos estimula a buscar el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, la forma de luchar en contra de nuestra carne pasa también por el proceso de la dificultad, de la prueba, de la aflicción muchas veces, ya, del sufrimiento. Así que el sufrimiento, por donde lo veamos, tiene sí o sí una parte positiva. La parte negativa es que nos duele, la parte negativa es que nos hace llorar, que nos hiere, la parte negativa es que nos hace vivir momentos que no quisiéramos vivir, ¿ya? Pero aún con todo eso, es parte de la vida. Seamos cristianos o no seamos cristianos, eso es parte de la vida, ¿no? Eso es parte de la vida. Pero ahora vamos a ir, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que, bueno, lo que ya hemos hablado también lo enseña la palabra de Dios, pero ahora un poquito más, viendo algunas notas sobre el sufrir
o el sufrimiento bajo una perspectiva cristiana y una perspectiva bíblica, ¿ya? Para entender el sufrimiento bajo la perspectiva bíblica y no bajo la perspectiva secular, ¿no? Entre paréntesis, hermano, en Santiago está haciendo una calor, uff, tremenda. Entonces estoy con polerita, con agüita, por si acaso. Veamos, hermanos, partiendo por el tema del sufrimiento, hermanos, eh, lo vamos a ver desde algunas perspectivas. Lo primero es, ya, eh, lo que claramente el Señor Jesucristo enseñó. El sufrimiento, hermanos, eh, lo que un cristiano, una hija de Dios, un hijo de Dios sufra, partimos diciéndolo, eh, va a estar bajo la voluntad de Dios como una bendición, siempre y cuando no estemos sufriendo por culpa nuestra, o sea, por malas actitudes, por una mala siembra en la vida, ya, porque sencillamente no tuve acciones correctas. Entonces, eh, es claro eso, lo vamos a ver después en la enseñanza del apóstol Pedro, ¿no? Que la idea es que suframos injustamente, injustamente. Bajo esta perspectiva de sufrir injustamente, o dicho de otra manera, sufrir por causa del Señor, ¿ya? Esa va a ser nuestra perspectiva, ¿ya? Y lo primero que les invito a que veamos es la enseñanza de Jesús, ¿sí? La vida de Jesús eh, es nuestro parámetro, nuestro ejemplo, ¿no? Eh, y él ya, aunque fue una vida con un propósito muy determinado, sin embargo, él fue claro en decirnos que él era el ejemplo de vida, ¿no? Lo vamos a ver. Eh, Él fue terrenalmente, humanamente, rechazado, aborrecido, perseguido y al final sacrificado. ¿Sí? O sea, partiendo por el ejemplo del Señor. Vamos entonces a meternos un poquito en los sermones del Señor, en las enseñanzas del Señor. Y obviamente el primero, el más conocido de todos, Mateo capítulo 5, ¿no? Que es el famoso Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, el estudio bíblico del monte, como queramos llamarle, ¿no? Y por ejemplo, partimos en el capítulo 5, versículo 1. Esto para que entendamos a quién estaba dirigido, ¿no? ¿Ya? Mateo capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, había mucha gente detrás del Señor, dice que él subió al monte. Esa era una forma en que él hacía que menos gente lo siguiera, como que se producía una especie de aislamiento del Señor, ¿no? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. La multitud estaba dividida en el gran grupo que eran los seguidores curiosos, los seguidores que andaban detrás del Señor por, por el pan, ¿cierto? Y por el pez, pero dentro de esa gran multitud había otro grupo más pequeño que eran los discípulos, gente que estaba siguiendo a Jesús porque creían que él era un buen maestro, porque creían que venía de Dios, porque querían conocerlo y seguirlo y aprender de él. Bueno, esos son los discípulos. Entonces, el Sermón del Monte, como ya lo hemos visto en otras partes de nuestro estudio, se enfoca en ellos, en los discípulos. Y en ese sentido nosotros también somos discípulos, ¿no? Y las bienaventuranzas, ¿ya? Eh, Claramente, las bienaventuranzas, mi hermana Pati, escucha, que fome. Que se escuche espero que se vaya arreglando, mi hermana querida, el tema del audio. ¿El resto me escucha bien o sí? Me están escuchando bien. Entonces, claro, puede ser el problema de señal de mi hermana Pati. Bueno, mi hermana querida, ojalá que se arregle el tema del audio. Eh, eh, entonces, volvemos al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Entonces, Jesús les enseña a quiénes, a los discípulos, a sus seguidores, no solo a los 12, ¿no? No solo a los 12, a todos los que le seguían. Y aquí comienza la bienaventuranza. Esto es lo paradójico, hermanos. Jesús dice bienaventurado. Bienaventurado significa feliz, dichoso, dichoso a un nivel bien alto, ¿cierto?
es el que posee buena ventura, ¿sí? Esa es la idea de bienaventurado. Bien aventurado, o sea, que experimente, ¿cierto? Alguien que experimenta una buena aventura de vida, por así llamarlo, ¿no? Implica también el que tiene buena suerte, el que le va bien, el afortunado, el dichoso. Ese es bienaventurado. Y Jesús escoge muy bien esta palabra, el maestro, y comienza a decir bienaventurados. ¿Ya? Son 7 características de los verdaderos súbditos del reino, a quienes se aplican estas enseñanzas. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos al versículo 10, Jesús termina las bienaventuranzas, diciendo felices, dichosos, muy dichosos. Versículo 10. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, no porque sufren, sino porque, debido al sufrimiento que están experimentando, ¿sí? El galardón de ustedes va a ser grande en los cielos. No va a ser, dice, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, antes de ustedes. Entonces, hermanos, aquí el Señor asocia la bienaventuranza con la persecución, con los vituperios, con las calumnias y todo esto injustamente. Todo esto injustamente. Dichos falsos, las calumnias son dichos falsos, malintencionados, los vituperios, la difamación, los insultos, las injurias, persecución, alusión clara a una persecución literal, no necesariamente solo psicológica, ¿ya? Entonces, Jesús les dice, alégrense, tengan alegría desbordante, porque dice, gócense y alégrense, salten de alegría, gócense grandemente, ¿ya? Se usan estos dos términos juntos para dar realce a la reacción que el Señor está esperando que nosotros tengamos ante este tipo de situación, ya de persecución, de vituperio, calumnia, de injusticia en contra nuestra, ya eh, de que nos persigan y no hagan todo esto de una forma injusta, no que lo merezcamos. Si yo robo, bueno, aunque soy hijo de Dios, merezco que me metan a la cárcel, ¿no? Si yo ando difamando a otras personas, hablando mal testimonio, es justo que me, me persigan, ¿sí? Y no sé, eh, se desquiten conmigo por el tema de que yo estoy produciendo eso. Pero cuando es injusto, entonces vuelvo a decir, la razón de hacerlo, de gozarnos y de alegrarnos de esta alegría desbordante, no tiene que ser el sufrir, porque eso significa que somos masoquistas, y como dijimos al principio, los cristianos no somos masoquistas, sino por el gran galardón que nos tiene reservado el Señor a los que sufrimos por Él. O sea, aquí hay una perspectiva del maestro enseñando que el sufrimiento en el cristiano ya no es algo ajeno, no es algo ajeno. De hecho, aquí está diciendo que es algo que puede ocurrir y que ocurre de una u otra manera, en diferentes niveles, en diferentes situaciones, pero esto golpea a un cristiano tarde o temprano, ¿ya? Tarde o temprano. Vuelvo a decir, lo que nosotros podemos estar sufriendo ya dificultades por causa del Señor aquí en Chile, no es ni comparado a lo que están sufriendo nuestros hermanos en los países comunistas, en los países islámicos, y como les comentaba en el tema de allá de África, ¿no? Qué terrible todo esto. No nos olvidemos de orar por la iglesia perseguida, hermanos queridos, ¿ya? La iglesia sufriente. Eh, Ahora, hay un ejemplo motivador en todo esto. El maestro sufrió, los grandes profetas también sufrieron, y ellos lo tuvieron como un privilegio. El privilegio primero es ser comparados con ellos, porque así persiguieron, dice. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, el Señor nos está comparando con esos tremendos hombres de Dios, tremendas mujeres de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, está dando una perspectiva del sufrimiento, ya como algo que debería producir en nosotros un sentimiento de honor, de que somos honrados. Eso lo vamos a ver también en la enseñanza del apóstol Pablo más adelante. ¿Ya? Todo este sermón habla de la justicia según el reino de Dios, hermano. Cada actitud exigida, demandada,
¿cierto? Son totalmente opuestas a las normas y a las premisas de la sociedad, de una sociedad que vive sin Dios. Por lo tanto, la visión del sufrimiento también entra en esto. El mundo tiene una visión del sufrimiento muy diferente a la nuestra. Y Jesús nos enseña sobre esto, ¿ya? Capítulo 5, versículo 39, ¿ya? Fíjense aquí las actitudes que nos hablan en el contexto. Dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo, ¿no? Eh, la actitud, en otras palabras, es soporta, ¿ya? El 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, o sea, soporta. Cualquiera que te obligue a llevar la carga, llevar carga por una milla, ve con el 2, o sea, soporta. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. ¿Ya? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. O sea, sopórtalo en amor, bendice a los que te maldicen, soporta ahí, ¿cierto? En amor, haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Por qué? Porque así ustedes van a demostrar que son verdaderos hijos del Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, la actitud del Sermón del Monte enseñada por Jesús es una actitud de soportar en amor, ¿cierto? Las dificultades, los sufrimientos, eh, de una forma firme en el Señor y obviamente cuando son injustas, ¿ya? Cuando no son la cosecha de lo que nosotros hemos sembrado, que eso es otra cosa. Bien, ese es el Sermón del Monte. Vamos al sermón, Mateo capítulo 10, eh, por denominarlo de una manera, el sermón de la comisión, en que Jesús, ¿cierto?, le da enseñanza a los apóstoles cuando los comisiona. Mateo 10. Aquí el sufrimiento está implicado, desde que sencillamente se nos rechace cuando demos testimonio hasta el morir. ¿Sí? Versículos 16 y 17. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Guárdense de los hombres porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. O sea, Jesús enseñó. Jesús nunca ocultó lo que le iba a ocurrir a sus discípulos. Ahora, yo sé que muchos dirán que esto se le estaba refiriendo a los 12. Correcto, pero la historia de la iglesia nos muestra que no fue solamente con los 12, ¿ya? Con los que vinieron después también. Dentro de ellos estuvo el apóstol Pablo, ¿cierto? El mismo caso de Esteban, que murió como mártir. Lo vamos a ver más adelante. O sea, en este sermón ya parte el Señor hablando de que somos como ovejas en medio de lobos, ¿sí? De que nos entregarán a los concilios, nos azotarán. O sea, va a haber sufrimiento por causa del Señor. Versículo 18 dice, y aún antes gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, fíjense, ahí está. O sea, el Señor nunca ocultó que en algún momento un hijo de Dios podía llegar a la cárcel por causa de él. No se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar, ¿ya? Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla, ¿cierto?, en ustedes. O sea, vamos a sufrir, pero en medio de ese sufrimiento, el Espíritu Santo, el Señor, estará con nosotros, ¿sí? Pero aún ese sufrimiento, como en este caso, el Señor lo puede transformar en un propósito divino para que demos testimonio a otros, ¿ya? Doy un ejemplo, ¿no? Así, el caso de tantos cristianos llevados, literalmente, como dice aquí, llevados presos, y ahí se dieron cuenta que presos, Dios los había, y dan testimonio, ¿no? Y dicen, me fui preso por algo injusto, pero ahí yo pude dar testimonio del Señor en la cárcel. Otro hermano o hermana, dicho, me enfermé, no sabía por qué el Señor había permitido que me enfermara, yo no quería llegar al hospital y me hospitalizaron. Pero después entendí que Dios me había llevado ahí al hospital y había permitido este sufrimiento, entre otras razones, porque ahí había una persona, justo al lado de mi cama, ¿no? Y yo le hablé del Señor. Entonces, Dios transforma situaciones de sufrimiento
de complicaciones para nosotros, lo puede también transformar como un medio suyo para alcanzar a otros. ¿Ya? Recuerden, aquí está hablando de una persecución muy literal. ¿Ya? Versículo 17 dice, guárdense de los hombres porque los entregarán a los concilios. Aquí no está hablando de persecución psicológica ni persecución meramente espiritual. No, está hablando de una persecución muy literal. ¿Ya? Y el versículo 18, que ya lo leímos, ¿sí? Dice, para testimonio a ellos, pero dice, por causa de mi nombre, por causa de mi nombre, ¿ya? Eh, entonces, la idea, hermanos, es que el sufrimiento, en el sufrimiento, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, pero el sermón de la comisión deja claro el Señor de que no estamos exentos como cristianos de sufrir, ¿ya? Serán aborrecidos, eso es fuerte, hermanos, ¿sí? Es fuerte. ¿Ya? Eso es muy fuerte, el versículo 22, y serán aborrecidos de todos. ¡Wow! Eso es potente. Por causa de mi nombre. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. La necesidad de mantenernos en medio del sufrimiento fieles al Señor. ¿Ya? Hermanos, no es buscar el martirio. ¿Sí? No es andar buscando ser mártires, sino es estar preparados para enfrentarlo si se nos demanda el martirio. ¿Sí? Al Señor lo persiguieron. Esa es la idea. 24, versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo le tiene que bastar ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, hermano, si el Señor fue perseguido, sufrió, ¿qué queda para nosotros? El versículo 39, ¿ya? ¿Qué dice el 39? El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí es donde viene la famosa frase, perder para ganar, o perder es ganar. Pierdo mi vida terrenal, pero gano mi vida junto al Señor. ¿Y en qué sentido ganar la vida? No significa que por nuestra obra la vamos a ganar, sino que sencillamente vamos a recibir aquello que ya el Señor había ganado para nosotros. En ese sentido, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ya? Bien, el sermón de la comisión. Vamos a Mateo capítulo 13, por llamarlo de una manera, el sermón de las parábolas, ¿no? Estas son casi todo el capítulo 13 de Mateo, eh, hasta el versículo 52, del 1 al 52, son solo parábolas, ¿ya? Y aquí el Señor parte con la parábola más conocida, o una de las parábolas más conocidas del Señor, ¿sí? La parábola del sembrador, ¿no? La parábola del sembrador. Cuando el Señor explica la parábola del sembrador, ¿ya? Versículo 21, estamos en el capítulo 13, versículo 21. Miren, cuando está dando la explicación, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quiénes son estos? ¿Cierto? Los que son tipificados por la siembra en pedregales, ¿ya? eh, la gente oye la palabra al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución, ya el fruto de la palabra es ahogado y por eso termina alejándose. Pero aquí, claro, el Señor dice que una de las cosas que van a querer golpear a todos los hijos de Dios va a ser la aflicción y la persecución, y eso va a demostrar que somos buena tierra o que vamos a ser mala tierra en el caso de la tierra de los pedregales. Aquí también, por lo tanto, en el sermón de las parábolas, el Señor habla y toca el tema de la aflicción, la persecución por causa de Dios o por causa de su palabra. Sigamos con el siguiente sermón, el sermón de la segunda venida, Mateo 24. Mateo 24, aquí hay mucha abundancia sobre el tema del sufrimiento, ¿no? Y fíjense, ¿cuál es la perspectiva que estamos viendo, hermano? Estamos viendo que el Señor nunca, hermano,
amados, amadas, nunca, jamás, nunca el Señor ocultó esto. Ahora, esto es lo que yo no entiendo, mis queridos hermanos, ¿qué ha ocurrido con la iglesia? ¿Qué ocurrió conmigo, tal vez conmigo mismo, cuando yo enseñé en algún momento, cuando me enseñaron, cuando he compartido, cuando me han compartido, la iglesia en general, hermano? No sé en qué momento nosotros caímos en el juego del evangelio falso, del evangelio que nos promete no hay sufrimiento, del evangelio que nos promete prosperidad. Hermano, porque esto no solamente tiene que ver con el evangelio de la prosperidad, del tema de la plata, ¿sí? Esto estaba sembrado desde antes que llegara el evangelio de la prosperidad norteamericana, porque todo esto viene de allá, de Estados Unidos. ¿Ya? Esto estaba metido ya en nuestras iglesias. Cada vez que nos enseñaban de que nosotros como hijos de Dios, si veníamos al Señor, todos nuestros problemas iban a ser solucionados. De que si estábamos en Cristo no íbamos a sufrir ningún problema. De que nuestra vida en Cristo estaba asegurada y que poco menos que íbamos a vivir el cielo aquí en la tierra. Y eso es falso. ¿Y por qué, hermano Pablo, tú dices que es falso? Porque no es lo que Jesús enseñó. Jesús fue muy directo en enseñarle a los discípulos, y luego los discípulos a sus discípulos, y luego esos discípulos a sus discípulos, hasta llegar al siglo XXI, lunes, hoy, ¿cierto? Aquí recordando nosotros a través del hermano Pablo, pero el hermano Pablo también es amonestado por la misma palabra, hermanos, recordándonos la enseñanza. Jesús no nos engañó. Entonces, ¿cuántos cristianos, cuando les viene la prueba, se sienten engañados? Miren, esto es de hace poquito. Hace muy poquito hablé con una hermana. Nos conocemos años. Esta hermana decía, mira, cuando yo tuve un problema con mi hija, de a poquitos años nacida, y sufrió una gran infección, siendo bebé, una gran infección, y para mí cambió todo. O sea, fue un choque cuando yo digo, ¿por qué Dios permitiste que mi hija tan pequeña sufriera lo que sufrió? Y eso me golpeó, dijo. Entonces, seguimos hablando y claro, nos dimos cuenta de que es esa falsa doctrina, esa doctrina que se nos metió en la cabeza, diciéndonos que no, si en Cristo no vamos a tener ningún sufrimiento, en Cristo no hay ningún problema, ¿ya? Si estamos asegurados. Y, y se nos metió eso, y fíjense, ¿por qué? Porque acostumbramos a ir al templo y escuchar, ¿sí? Y a quedarnos con solo lo que escuchamos. Y no hemos tenido la buena costumbre de llegar a casa y a seguir en nuestra casa escudriñando para ver si lo que nos enseñaron estaba correcto o estaba incorrecto. Escuché que me decían, en Cristo no hay problemas, y me agarré de eso. En vez de agarrarme de lo que la palabra del Señor decía y lo que la palabra de Dios me enseña, que sí van a haber dificultades, que sí van a haber complicaciones, pero que en medio de esas complicaciones Él sería fiel al estar conmigo. El Señor está siendo muy directo. No sé si lo están viendo, esa es la idea del estudio, decía, que veamos que Jesús fue muy claro en el tema, de que sí vamos a sufrir. Veamos Mateo capítulo 24, y esto nos atañe con mayor razón a nosotros que somos los que estamos viviendo mucho más cerca de los últimos tiempos, ¿no? Veamos Mateo 24, seguimos con la idea. Eh, Hermano Marcelo, por favor. Sí, pastor, es que haciendo memoria también de lo que, como usted tocó el tema de que se nos predicaba, eh, porque yo me acuerdo o sea, era como una enseñanza media, en el sentido de que decía, ven a Cristo y te cambiará la vida, te sacará, ¿no es cierto?, del vicios de alcohol, droga, todo eso. Pero no se nos decía esta otra parte, que igual, claro, te puede cambiar la vida sacándote de eso, pero eso no iba a significar de que no ibas a sufrir en el caminar cristiano. Exactamente, sí. Justamente, mi hermano querido. Es el evangelio incompleto. Sí, es el evangelio incompleto. ¿Ya? Por eso, hermano, a mí me llama la atención, antes de leer aquí Mateo 24, me llama mucho la atención de que hoy día, como iglesia, estemos tan preocupados de tener gente preparada teológicamente. Y no está mal la teología, yo lo he dicho siempre. Pero si a la gente no se le prepara bíblicamente,
La teología no sirve de nada. ¿De qué sirve tener tanto conocimiento teológico? De tener aquí metido en mi cabeza un libro de teología sistemática, si no he ido a la escritura para que Dios me hable directamente y yo le pueda enseñar a la iglesia. Entonces siempre se habla de que no, es que hay que, yo quiero un mensaje nuevo, no quiero que me estén hablando siempre lo mismo, yo quiero un mensaje más potente, más profundo, y a eso se refieren con teología. ¿Sí? Quiero que me expliquen, ¿cierto?, qué significaba cada parte del tabernáculo, porque hay riqueza. Claro, en todo eso hay riqueza. Pero hermano, ¿y por qué no se escucha hoy día que se enseñan cosas como estas, no? ¿Por qué no se enseña el evangelio completo? ¿Por qué no se le enseña a la gente que va a seguir teniendo problemas? ¿Sí? Que la batalla continúa. De hecho, la batalla comenzó del momento que nacimos de nuevo, comenzó una batalla que antes no teníamos. Entonces, todo esto, si se hiciera un estudio bíblico más detenido, tal como la Biblia nos quiere enseñar, yendo a ella, así, leyéndola, ¿sí?, como ella es, creo que la iglesia sería muy, muy diferente en cómo, ¿cierto?, afronta las dificultades, cómo el creyente, la hija de Dios, afronta las dificultades. Mateo 24, ¿sí? Aquí hay muchos versículos, ¿no? Vuelvo a decir, con mayor razón nosotros, que estamos en este tiempo, más cerca de todos estos acontecimientos que el Señor habló acá. Mateo 24, versículo 9, por ejemplo. Vamos con el 9. Entonces, los entregarán a tribulación, los matarán. Está hablándole a los discípulos. Los van a matar. Serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Dónde salía eso? Mateo capítulo 10. Lo leímos en delante. O sea, Jesús vuelve a decir, serán aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Hermano, esto no le ha tocado vivirlo todas las generaciones cristianas. Nosotros, hermano, nosotros no hemos llegado a este punto. No nos han matado, ¿sí? Ni nos han ni hemos sido aborrecidos por todos. Uno que otro nos aborrece, pero aborrecidos por todos, no. Todavía, de hecho, tenemos una ley y una constitución que nos ampara, ya, como, entre comillas, como evangélicos. O sea, pero aquí Jesús está diciendo que eso va a ocurrir cuando ya no haya ni derecho humano para los cristianos, para sus seguidores. O sea, los entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos por todos. ¿Por causa de quién? Por causa del maestro. Una vez más se aclara la razón. No porque nosotros nos hemos portado mal, sino por el Señor. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea, vamos a sufrir traición de gente cercana, de gente querida, hermano, incluso. Lo mismo que sufrió el Señor Jesucristo. O sea, van a ver de repente en la vida de los cristianos, van a aparecer los Judas Iscariotes, ¿no? Van a aparecer. Que Dios nos libre a nosotros de ser Judas, ¿no? Pero puede que se aparezca por alguien ahí y encontremos en algún momento en el que confiábamos que nos traicionó, ¿ya? Y por eso la advertencia, de nuevo, la misma advertencia del capítulo 10, se repite. Mateo 24, ¿no? En el versículo 13, dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso lo leímos en delante, ¿no? En Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, 22. ¿Ya? Lo mismo de que seríamos aborrecidos de toda la gente. O sea, el Señor vuelve a enseñar en un nuevo sermón, en una nueva exposición de su palabra, nos enfoca en que la iglesia del Señor no está exenta del sufrimiento, hermano. No está exenta. Los cristianos no están exentos del sufrimiento, especialmente cuando se trata de enfocarnos en el sufrimiento por Cristo. Esto entiéndase directamente porque estamos hablando de Jesús, estamos sirviéndole a Jesús, o entiéndase lucha espiritual, ¿sí? Dificultades espirituales. ¿Por qué? Porque sencillamente el enemigo se opone a los hijos del Señor. Por ahí hay una forma, ¿cierto? Una enseñanza que dice, el diablo no se va a preocupar de un cristiano mediocre, lo deja tranquilito para que siga mediocre. El diablo sí se va a preocupar de una cristiana que está buscando de Dios, con ahínco, con hambre, con diligencia, porque sabe que esa cristiana, ese cristiano, es un peligro para él. ¿Ya? Por eso la lucha espiritual se acentúa cuando más buscamos al Señor, hermanos. ¿Sí? Está el reclamo. También hace poquito un hermano me decía, entre más busco al Señor, más problemas. Más problemas. Sí. Y sé que es difícil de repente explicarle y decirle, pero es que hermano,
La lucha espiritual te está golpeando porque no va a buscar a alguien que no esté centrado en Jesús. No, esa gente mediocre, diablo, ahí nomás, todo lo contrario. Le hacen guardia para que nada les pase, ¿no? Pero el caso de alguien que busca al Señor, la lucha espiritual, ¿sí? La lucha espiritual se enfoca fuerte. Hermanos, no en un sermón, pero sí en una enseñanza clara que es la del joven rico. Esto lo vamos a ver en Marcos 10. El Señor también toca el tema del sufrir. Marcos capítulo 10, versículo 30. Aquí está terminando toda la enseñanza que el Señor dio en torno a la historia del joven rico. Versículo 29 dice, lo vamos a leer el 29 y el 30. Respondió Jesús y le dijo, ¿sí? A Pedro, que le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, como diciéndole, ¿y nosotros qué ganamos? ¿No? Respondió Jesús y dijo, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea, el Señor se va a preocupar de los que lo hacen. Tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y miren lo que Marco añade aquí, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Nunca el Señor encubrió la realidad, hermanos. Nunca, nunca. Vamos al último sermón, conocido como el sermón de la intimidad, el último que tuvo con los apóstoles, ¿no? En la noche, antes de ser entregado. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, o capítulo 15 y 16. Vamos a estar viendo ahí, ¿no? Bien, ojalá que lo tengan, hermanos. Este es el último discurso del Señor, la última enseñanza concreta a sus 12 apóstoles, la noche de la cena del Señor, la noche, ¿cierto?, en que Él pasa con ellos, la cena pascual, ¿ya? Por lo tanto, es una enseñanza, viene una enseñanza muy profunda, muy significativa, en todo el entorno del calor, de la amistad, del cariño de Jesús por ellos, ¿ya? Y en medio de todo esto, el Señor les va a enseñar cosas, y va a ser muy claro, muy directo, ¿ya? Muy claro. Eh, y dentro de esto está esta máxima, ¿no? El que en el mundo secular, el que sufre no es afortunado, pero el Señor va a mostrar que sí son bienaventurados los que sufren, ¿ya? Partiendo porque claramente eh, Él es el ejemplo, ¿ya? Vamos al versículo 18, 15, 18. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Que eso fue claro. El mundo no nos va a querer, ¿sí? Cuando nosotros hablamos la verdad del Señor, el mundo nos aborrece, ¿sí? No estoy muy de acuerdo con lo que enseñan algunos que dicen, hermano, si no te sientes aborrecido por el mundo, es porque estás mal, ¿no? ¿No? ¿Ya? Es como de un extremo, ¿sí? Ahora, si yo estoy viviendo mi vida de acuerdo al mundo y estoy hablando o estoy modificando el evangelio al nivel del mundo para no caerle mal al mundo, o sea, al final no diciendo la verdad del evangelio, eso es detestable del Señor. Eso obviamente, eso no honra a Dios, ¿ya? Pero recuerden también que este énfasis, ¿no? Si tú le caes bien al mundo es porque eres parte del mundo y el mundo te tiene que aborrecer porque el Señor dijo que los aborrecería. Hermano, hay que tener cuidado con eso porque el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice muy claro que tenemos que velar, ¿cierto? Ser cuidadosos en tener paz con todos,
En cuanto de ustedes dependa, dice Romanos 12, estén en paz con todos. O sea, yo tengo que ser un agente de paz. Un agente de paz en mi familia, un agente de paz en mi vecindario, un agente de paz en mi trabajo, un agente de paz, ¿cierto? Con todos. Ahora, obviamente, cuando se trate de hablar la verdad del Señor, ahí cambia la cosa. Si ahí nos aborrecen, ¿sí? Está bien, estamos sufriendo por Cristo, pero hemos sido cuidadosos en hablar la verdad con amor, tal como Jesús la enseñó, y no darle nuestro propio énfasis, como buscando ser aborrecidos. Doy un ejemplo, el famoso pastorcito, ¿cómo se llama este? El famoso pastor Soto. ¿Sí? Con todo respeto, hermano, si alguien de ustedes lo voy a, disculpen, pero eh, yo no entiendo cómo un hombre de Dios puede hacer lo que él hace. Ya algunos dirán, él dice la verdad, él enfoca. No, sí, pero nosotros no fuimos llamados a decir ese tema. Ya lo que él debería estar haciendo es estar hablando a la gente que venga al Señor Jesucristo. ¿Ya? Y lamentablemente la forma en que él tiene que expresarse, burlesca, que no solamente él la tiene, hoy en día en YouTube hay muchos cristianos que se creen los grandes apologistas de la fe, los grandes defensores de la fe, y lo único que hacen es burlarse, ¿sí? De los otros. Yo no entiendo dónde está el amor de Cristo en eso, ¿ya? Y vuelvo a decir, ya, no significa que yo ande buscando hacer cosas para que me aborrezcan porque soy cristiano. Esa radicalidad no va de la mano con la radicalidad cristiana real, que tiene que ver con otra cosa, y especialmente con vivir vidas que den testimonio de lo que realmente somos y creemos, ¿ya? Entonces, hermanos, lamentablemente, se ha ocultado hoy día justamente esto, ¿ya? No sé si se recuerdan, tiempo atrás, acá en Santiago, eh, el, hermanita, ¿me escuchan hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Algo pasó con mi hermana María, parece que se desconectaron. Hermano Marcelo, si puede responderle a la hermana María, parece que algo que pasó con ellos, porque nosotros seguimos en conexión. Bien, mientras que mi hermano ayuda a mi hermana María, mi hermana Vicky, continuamos, ¿ya? Entonces, el tema, querido hermano, es el hecho de que Jesús fue muy claro en este sermón, de que sí íbamos a ser perseguidos, ¿ya? Pero vuelvo a decir, por causa de hablar la palabra del Señor, ¿ya? De confrontar a la gente con la verdad, pero también la Biblia es muy clara, enseñarnos cómo tenemos que hablarla, ¿ya? Muy claros en eso tenemos que ser. Ya, 16, capítulo 16, 1 al 4. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. No sé si se les viene a la imagen a alguien, un personaje en esto. ¿Ya? ¿A quién, hermana Sandrita? El apóstol Pablo dice, Exactamente, justamente mi hermana Sandra. ¿Sí? Aquí está profetizado el apóstol Pablo. ¿Sí? Incluso será que alguno que los mate pensará que rinde servicio de Dios. Esa era la perspectiva del apóstol Pablo, pero no solo de él, antes de conocer a Jesús, de Saulo de Tarso, sino de muchos otros. ¿Ya? Y hoy en día sigue siendo lo mismo. La cantidad de cristianos muertos en los países musulmanes. Y los musulmanes los matan, ¿por qué? Porque creen que están rindiendo, ¿cierto?, servicio a Dios, en el nombre de Alá, de su Dios. Entonces, el Señor fue muy claro, ¿ya? El versículo 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho, ya se los había dicho. Esto es muy importante entender. El Señor nos lo avisó, ya nos lo avisó. No nos debería sorprender que en algún momento esto nos golpee, ¿ya? Nos golpee. Eh, eh, el capítulo, seguimos en el capítulo, déjeme buscar, eh, el 23, capítulo 16, versículo 23.
El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. ¿Ya? El Señor está hablando de que Él es aborrecido y por medio de Él es aborrecido el Padre. ¿Ya? Es en ese contexto que el versículo 19 dice, el mundo los aborrecerá. ¿Qué significa esto? Que sencillamente estamos sufriendo, ¿sí? Lo que muchas veces va a ser normal. Gente que no ama a Dios nos va a odiar a nosotros porque somos de Él, del Señor. Y no somos del mundo, el cual aborrece, ¿cierto? Eh, Así que, hermanos, miren el versículo 25 del capítulo 15. Recién había dicho capítulo 16, perdón, hermano, era el capítulo 15. Sigo en el capítulo 15, ¿ya? Capítulo 15, versículo 25. Miren lo que dijo Jesús. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aquí el Señor se está poniendo como ejemplo, como parámetro de nuestro sufrimiento. Entonces, van a haber momentos, hermanos, en que la gente nos va a odiar, nos va a rechazar, porque sí, porque sencillamente soy cristiano. ¿Sí? Bueno, eh, no nos debería asombrar eso. Jesús nos advirtió, nos dijo que esto ocurriría, ¿ya? Capítulo 15, como dijimos, eh, el versículo 20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, ¿sí? O sea, nos ha advertido el Señor ya lo ha dicho. Entonces nosotros no debemos extrañarnos, ¿ya? Entonces, es lógico que nos aborrezcan porque no somos de ellos, porque no conocen al que nos envía, porque el pecado es su rey, Satanás es su príncipe, ¿ya? Capítulo 16, versículo 8, dice, cuando venga el Espíritu Santo, capítulo 16, versículo 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El pecado, viven, ¿cierto? El pecado reina sobre ellos, ya, reina sobre ellos. Y el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, el rey de ellos es el pecado, el príncipe de ellos es Satanás. Obvio que nos van a aborrecer, ¿sí? Obvio. Y volvemos a enfatizar, por causa del maestro. Famoso capítulo 16, versículo 33. Muy famoso, ¿no? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Ya? En medio de toda esta profecía predictiva de que serían aborrecidos los seguidores del Señor, ¿sí? El Señor no les dice, tengan paz porque esto no les va a acontecer. No, Él está diciendo, esto les va a acontecer. Pero ustedes tengan paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Ahí está esa promesa maravillosa, también en el contexto de la realidad de que los cristianos no estamos exentos del sufrimiento. Bien, eh, las enseñanzas del maestro. O sea, en cada una de las enseñanzas, de los sermones, por así llamarles, el Señor habló del sufrimiento cristiano, de sus seguidores. Sermón del monte, el sermón de la comisión, Mateo 10, en el sermón de las parábolas, en Mateo capítulo 13, ¿cierto? En el sermón de la segunda venida, en Mateo 24, y en Juan capítulo 15 y 16, el sermón de la intimidad. Cada uno de ellos, el Señor habló de que estaba en el contexto de una vida creyente el sufrimiento, hermanos. Ya, el Señor no lo ocultó. Ahora, vuelvo a hacer el énfasis. ¿En qué momento, como iglesia, empezamos a desconocer esta verdad? Por eso se nos metió el Evangelio de la Prosperidad, pues, hermano. Por eso la gente le cree a todos estos mentirosos, a todos estos falsos maestros. Por eso la gente les cree. ¿Por qué? Porque algunos nunca fueron enseñados con esta verdad. Por lo tanto, no recibieron el verdadero evangelio, recibieron un evangelio engañado, ¿sí? De engaño. ¿Ya? ¿Y cuál es la raíz de este evangelio de engaño? El famoso evangelio de oferta.
¿sí? Ven, ¿cierto? A él y él te dará, ¿sí? Como explicaba el hermano Marcelo en delante, ¿ya? Claro que el Señor nos puede ayudar, claro que el Señor nos va a cambiar, claro que el Señor incluso lo que nosotros podamos necesitar, el Señor lo va a suplir, por supuesto, porque el Señor es fiel, pero hay algo que no podemos desconocer, como decía mi hermano Marcelo, la otra parte, lo que viene y que es parte del Evangelio completo, de que como cristianos, más de alguna ocasión, vamos a ser golpeados por el sufrimiento, por la dificultad, por las pruebas, ¿ya? Y es triste, porque hoy en día, si ustedes se preguntan, ¿de dónde salen las promesas supuestamente, de las cuales supuestamente se agarran para decir que los cristianos no vamos a sufrir? Hermanos, las citas todas vienen del Antiguo Testamento, tristemente. Y no estoy diciendo, y lo hemos dicho muchas veces, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. El Nuevo Testamento no podríamos entenderlo si no estuviera el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero hay cosas del Antiguo Testamento que no se aplican hoy día a la iglesia. Y eso es una realidad. Lo hemos visto desde los primeros estudios que tuvimos aquí, la famosa revelación progresiva, ¿sí? ¿De dónde se agarran los cristianos? De Deuteronomio, ¿no? El Señor te llama no para que seas cola, sino para que seas cabeza. Ah, como cristianos siempre tenemos que estar ahí, ¿cierto? Adelante, nunca cola, ¿ya? Eh, Bendita será tu tabla de amasar, ¿sí? Dios multiplicará tus bienes, lo que ganas, wow, y toda esa bendición material, wow, se aferran de ahí se agarran, hermanos. Porque si van al Nuevo Testamento, como lo vamos a seguir viendo, no hay por dónde agarrarse de eso. Entonces hay una mala interpretación porque todas eran promesas para el pueblo de Israel. Ahora, ¿son motivantes para nosotros? Claro que sí, porque las cosas que fueron escritas son, ¿cierto? Nos sirven de enseñanza a nosotros, pero también el contexto de Deuteronomio, hermano. Eso que yo cité recién de la tabla de amasar, de que Dios bendeciría nuestra salida, nuestra entrada, de que prosperaría nuestro trabajo, todo eso está en el contexto del pueblo de Israel y son las famosas bendiciones de la obediencia, ¿sí? De la obediencia. Así funcionaba Dios con el pueblo de Israel. Dios motivaba al pueblo porque sabía que el pueblo era duro de servir y lo quería motivar con bendiciones. Sean fieles, obedézcanme y yo los voy a recompensar. Pero después de las bendiciones por la obediencia, ¿sí? ¿Qué viene? Las maldiciones por la desobediencia. Y esa no las predica Naiden. Naiden. Sí, mi hermano Marcelo, como pone ahí, ¿cierto? El famoso echa el pan sobre las aguas, que algunos de los que estamos aquí lo escuchamos tantas veces, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas que después de un tiempo va a salir bien gordo. La verdad es que la primera vez que yo lo escuché me causó impresión, pero después la pensé y dije que no tiene ningún sentido. Si usted echa un pan sobre el agua, le va a salir gordo, pero usted cuando lo saque se le va a deshacer todo porque el pan se deshace, ¿no? O sea, al final es pura fantasía nomás que el pan crece. Pero funcionaba muy bien para pedir ofrendas especiales, para motivar con los diezmos, para motivar, ¿cierto? Con dar cosas para el reino, entre comillas. ¿Ya? Funcionaba bien, pero la verdad que no tiene ningún sentido. Entonces, claro, todo el mundo predica Deuteronomio 28, la parte de las bendiciones de la obediencia, pero nadie predica sobre las maldiciones de la desobediencia. Y cuando se tocan las maldiciones de la desobediencia, la excusa es que en Cristo hemos sido libres de la maldición. Ya no estamos bajo maldición. O sea, la mitad de Deuteronomio que me conviene la aplico, la otra no. Miren los pelas, ¿cómo somos? Pero así es la gente que no habla la verdad de la palabra, sino que sencillamente ocupa la palabra, como dijo el apóstol Pablo, porque la gente quiere oír lo que quiere oír, lo que le conviene. Por eso se juntan maestros conforme a sus propios malos deseos y concupiscencias. Y como de la mano de eso, Pedro en su segunda carta dice que son sencillamente falsos maestros, ya que hacen mercancía de los que les oyen. O sea, está clarito, ¿no? Pablo y Pedro fueron muy claros, muy específicos en describir a estos falsos maestros de hoy día, hermanos. Hoy día más que nunca
se ha dado eso y es triste ver cómo la gente los sigue, esperando tener la cobertura de ellos. ¿Sí? Hay uno que después que bendice y unge a este como profeta, agarra el chofar, oh, ay, como si eso le diera unción a la cosa. Qué triste. Hubo un tiempo que me impactaba escuchar el chofar, hermano. Uy, sí, pero después, siendo correctos con respecto a la palabra, pueden tocar mil veces el chofar y pueden estar bajo el tristemente un anatema de Dios, aunque ocupen, usen palabras en hebreo y ocupen vestimenta de rabinos, lo que quieran, lo que quieran. Lamentablemente están bajo el anatema del Señor a través del apóstol Pablo. Si alguien les predica otro evangelio, el tal sea anatema. No lo digo yo, lo dijo mi tocayo, lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos Gálatas. Anatema, los que predican otro evangelio. Estos falsos maestros están bajo ese anatema, según la palabra del Señor. Que Dios nos libre a nosotros. ¿Sí? Eh, entonces sigamos, hermanos, ahora que ya hemos hecho estos comentarios. Vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos. A ver, hagamos un comentario aquí, mis queridos hermanos. El libro de los Hechos es el libro que nos muestra que la advertencia que el maestro nos dio y nos dijo sobre la persecución, sobre el sufrimiento, se cumple. ¿Saben lo interesante del libro de los Hechos, mis queridos hermanos? Es que el libro de los Hechos, por muchos cristianos, por muchas iglesias, ¿sí? Es el libro del avivamiento, ¿no? Queremos ser la iglesia primitiva, esa iglesia, el poder de la iglesia primitiva. ¿Dónde están los milagros, hermanos? ¿Dónde están las sanidades? ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el derramamiento del Espíritu? Necesitamos volver a esa iglesia, ¿ya? Necesitamos volver a ver milagros. Hermanos, no es malo desear esto, ¿sí? Pero ¿saben qué? En el libro de Hechos se habla más del sufrimiento de los cristianos que de milagros, prodigios y señales de, del poder, entre comillas, como se le llama el poder de Dios. La Biblia en Hechos nos habla de cómo se manifestaban grandes milagros, ¿no? A través de los apóstoles. Después vino Esteban, después vino Felipe, después muchos cristianos, seguidores del Señor, Pablo, Bernabé, hombres de Dios, ¿ya? Eh, correcto. Pero todo esto que hoy día la iglesia clama por ser la iglesia del primer siglo, parece que no han entendido que el libro de los Hechos, de la mano de toda esta manifestación gloriosa, que no es mala desearla, para la gloria de Dios y para la salvación de los perdidos, va de la mano del sufrimiento. Hermanos, vuelvo a decir lo que dije recién. Haga usted el experimento. Ojalá usted no le crea esto al hermano Pablo. Ojalá usted diga, no, no te creo, hermano Pablo. Porque si usted dice eso, ¿qué va a hacer usted? Usted va a mañana mismo a comenzar a leer el libro de los Hechos. Y va a empezar en un cuadernito a leer. ¿En qué versículo habla sobre prodigios y milagros? Ah, Hechos 1:8, Hechos aquí, Hechos acá, y listo. Y después va a contar todos esos versículos, ¿ya? Y va a llegar a la conclusión de que tantos versículos en el libro de los Hechos habla sobre milagros, prodigios y señales sobrenaturales. Y luego va a volver a leer, o tal vez de la mano en el mismo instante que está viendo los versículos que hablan sobre prodigios, señales y obras milagrosas. Va también ahí a la vez, va a ir buscando los versículos que hablan sobre sufrimiento, sobre padecer persecución, sobre dificultades en la iglesia. Y cuando llegue al final del libro de los Hechos, usted va a llegar a la misma conclusión que llegué yo. ¿O no? Espero que sí. Porque si no, estoy enseñando algo falso, ¿ya? Pero me cercioré de que fuera real lo que estoy enseñando, hermano, ¿ya? Pero como les digo, sea como los hermanos de Berea, no le crea completamente al hermano Pablo, verifíquelo usted mismo, ¿ya? Miren, solamente por decirle eh, algunos versículos. Aquí están, miren. Después yo voy a mandar los apuntes, ¿ya, hermano? Eh,
Hechos 4, del 1 al 7. Después, en el mismo capítulo, versículo 17, versículo 21. Capítulo 5, del 17 al 18, 33, del 40 al 41. Capítulo 6, versículo 11 al 12. Capítulo 7, del 57 al 60. Capítulo 8, del versículo 1 al 3. Capítulo 9, 23 al 24, del versículo 29. Capítulo 12, del versículo 1 al 5. Capítulo 13, versículo 50. Capítulo 14, versículo 2 al 6 y el 19. Capítulo 16, del 19 al 25. Capítulo 17, del 5 al 8, el 13 y el 32. Capítulo 18, 6, 12 al 13. Capítulo 19, versículo 9, 28 al 30. Capítulo 20, versículo 3. Capítulo 21, del versículo 11 al 14, del 28 al 36. Capítulo 22, del 22 al 24. Capítulo 23, del 12 al 14. Capítulo 27, versículo 41. Imagínense, todos esos versículos nos hablan de dificultades, de padecer como cristianos, padecer por el Señor, padecer ¿Lo persecución, puede, ¿Lo etcétera. puede repetir, pastor, por favor? No Vamos alcanzamos a todos, notar. veamos el resumen, ¿ya? Capítulo 14, versículo 22. Capítulo 14, 22. Sí, el fin era ese, ¿no? Ahí extasiarlos con la cantidad de versículos que hablan, ¿no? Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos nuevecitos que ahí estaban recibiendo al Señor. Hechos capítulo 14, Pablo, ¿cierto? Es el que va a decir estas palabras. Versículo 22. Hermano, y esto se lo dice él. Miren qué interesante. Pablo se lo dice a una iglesia nueva, nuevita, recién enseñándole la doctrina más básica. Muchos de ellos recién convertidos hace muy poco. Y miren lo que Pablo les dice, ¿ya? Dice, leamos el versículo 21 para entender el contexto. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, fíjense, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, ¿sí? Que eran iglesias por las cuales ya habían pasado y ya habían levantado iglesias ahí. Dice, confirmando los ánimos de los hermanos discípulos, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿cierto? ¿Esto quiénes? Pablo y Bernabé, ¿ya? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Miren qué lindo. Y constituyeron ancianos, fíjense, eran iglesias recién establecidas. En cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eran iglesias recién establecidas, hermanos. Llevaban días, tal vez meses de establecidas, ¿ya? Y a ellas, los apóstoles, Bernabé y Pablo, no les ocultan esta verdad. ¿Y saben por qué no se las ocultan, mis queridos hermanos? Porque el maestro no lo ocultó. Y es porque es la realidad en la iglesia del Señor. Ese sería como el resumen de todos los versículos que vimos, ¿ya? Recuerden el desafío que les hice de que no le creyeran al hermano Pablo y que lo vean ustedes en un estudio, ¿ya? Los hermanos de Valle, vamos recién en el capítulo recién, ¿cierto? Así que nos falta mucho para llegar al 14, al 22, estamos recién en el capítulo 6, así que la idea es que se adelanten, no, hermanos, si quieren, ¿no? No hay ningún pecado en adelantarse al libro de los Hechos. Bien, hermanos, clarito como el agua, el libro de los Hechos nos muestra una iglesia golpeada por la persecución de una forma tremenda. El lenguaje que se ocupa en el capítulo 8 ya es muy fuerte cuando comienza la persecución a través de Saulo, ¿no? Y Saulo, capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel hubo una gran persecución, ahí hay un énfasis, gran persecución. No fue cualquier persecución, fue grande contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todo fue tan grande que todos los cristianos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Tuvieron que arrancar a los hijos del Señor. Ahí no estuvo la mano del Señor para librarlo, no, Dios lo permitió, salvo los apóstoles. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Miren qué fuertes los términos. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba
en la cárcel. Luego Pablo daría testimonio en uno de sus testimonios, ¿cierto? De contar su testimonio en el Señor, en el libro de los Hechos, más adelante, de que él incluso los entregaba a la muerte. ¿Sí? La iglesia desde el principio ha sufrido, hermanos, pero ha sufrido por Cristo. Seguimos con ese énfasis, ¿ya? Sufrir por causa del Señor, sufrir dificultades y pruebas que vienen del Señor y no por causa nuestra. El libro de los Hechos es una confirmación de esto, hermanos, ¿ya? Como lo dijimos en delante, el libro de los Hechos muestra que todo lo que Jesús dijo que la iglesia iba a sufrir, lo sufrieron, especialmente en el primer siglo. Pero lo lindo es que estos creyentes aceptaron el sufrimiento, entendieron su necesidad y el provecho. Tomaron una actitud espiritual ante la persecución, porque dice que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y a medida que iban siendo esparcidos por la persecución, ellos iban testificando del Señor. Bien, veamos un poquito la enseñanza del apóstol Pablo. Las enseñanzas directas. Son muchas, hermanos, son muchas. Pero vamos a una. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Un versículo muy potente en lo que dice el apóstol, ¿ya? Filipenses 1, 29. Espero que lo tengan, hermanos, ¿ya? Filipenses 1, 29. Porque a ustedes les he concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Qué tremendo versículo, hermanos. ¿Es un honor creer en Cristo? Les pregunto, mis hermanos. Si es un honor creer en Cristo, ¿no? De hecho, es el honor de poder creer en Él para ser salvos. Y Pablo aquí pone, al lado del honor de creer en Cristo, pone el honor de padecer por Él. El padecimiento, hermanos, es parte de la vida cristiana y Pablo no lo esconde en las enseñanzas y en las exhortaciones, en sus cartas a las iglesias. Ya muchos versículos que nos hablan de esto, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Ya vimos su enseñanza, ¿no? Reflejada en el Filipenses 1:29. Es un honor sufrir por Cristo, ¿ya? Padecer por Cristo, ¿ya? Pero veamos el ejemplo de Pablo en su propio testimonio. Segunda de Corintios, capítulo 11. Ahí está lo que me gusta denominar el currículum vitae del apóstol Pablo, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 11. No era un hombre que enseñaba esto de que era un honor sufrir por Cristo solo por enseñarlo o teóricamente, no. Era algo que él lo enseñaba porque sabía que era una verdad, pero también porque era una verdad aplicada a su propia vida, ya, su propia vida. Segunda Corintios capítulo 11. Aquí pasa lo mismo. ¿Cuántos cristianos? No, Señor, yo quiero tener la unción del apóstol Pablo. Correcto, pero esa unción y esa manifestación de poder ya va acompañada también de lo que Pablo vivió. Ya, y cuando algunos cristianos empiezan a leer esto, ya dicen, no, Señor, prefiero tener una unción suavecita, Señor. ¿Ya? Segunda Corintios capítulo 11, ¿lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 28. Son ministros de Cristo, aquí está hablando en contraste con los falsos maestros que estaban ingresando en Corinto. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes. La palabra trabajo ahí implica trabajo esforzado, ¿no? ¿Ya? Es decir, que cansa. En azotes sin número. Pablo había perdido la cuenta de cuántas veces había sido azotado por causa del Señor. En cárceles, más que los falsos maestros. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Eso sí los tenía contaditos. 3 veces he sido azotado con varas. ¿Ya? Una vez fui apedreado. Todos conocemos esa historia, ¿cierto? En Listra. 3 veces he padecido naufragio. Hermanos queridos, quiero que entienda esto.
Esto significa que Pablo en un momento determinado iba en una barca y empezó a azotar la tormenta y el barco aparentemente se iba a hundir y Pablo oró y le dijo, Señor, líbranos, líbranos, líbranos. Y él oró, oró y el barco igual naufragó. O sea, Dios, aunque suene fuerte, hermano, Dios no libró a Pablo siempre de naufragar. Aquí dice, 3 veces he padecido naufragio. 3 veces se le fue abajo el barco donde Pablo iba. 3 veces Pablo quedó ahí en alta mar, ¿sí? 3 veces, ¿sí? Dice, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Pastor, disculpe que lo Dime, querida. interrumpa. Dígame. Usted dijo en 2 Corintios 11, 28 y 25. Ah, ¿en serio? Perdón, hermana. Sí. Ah, es que donde no. Oye, no veo. Vi 28, hermana, y eso que tengo Ya, Biblia letra grande. se va a Perdón, comprar del versículo 23. Ya. Señor, gracias, mi hermana Miriam. Del 23 era. Se me fue la mitad del 8, del 3. Ay, de veras, Señor bendito. Ya, hermano, por favor, una ofrendita para el hermano Pablo, una letra súper gigante, ultramente grande. Ya la ve. O mejor, ya oren por mí por lente, sí, pastor. Oren por lente, ya, correcto, ya. Sí. Bien, mi querido hermano. Sí, lo que dijo el hermano Marcelo al principio. ¿Cómo fue, hermano Marcelo? Muy buena, esa la voy a matar, ¿cierto? ¿Cómo fue eso de Sejuela. Está padeciendo la sejuela. la secuela? Sejuela Juventud, sí, me quedó clarito. Manaví, que anote esa, muy buena, del hermano. Sejuela Juventud. ¿Así es, no? ¿Es el hermano Marcelo? Muy bien, sí. Estoy siendo golpeado por las secuelas. Muy bien. Sí, mi hermana, miren, gracias por la corrección. Del versículo 23 es que estuve leyendo, no del 28. ¿Ya? Y estoy ahora en el versículo 25. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Entendemos la idea, mis hermanos? Sí. Pablo no fue librado de esto. Vuelvo al punto que hablé hace poquito. ¿En qué momento aceptamos la falsa enseñanza errónea? ¿Ya? Es falsa porque es errónea, no porque hayan sido los que enseñaron esto, hermano, hayan sido gente mala. Hoy día sí, hay mucha gente directamente malvada, estos falsos maestros, ya, como dijimos, bajo las palabras del apóstol Pablo, están bajo anatema, pero mucha gente enseñó lo que aprendieron. No es que tuvieran una mala intención como los falsos maestros de hoy día, pero enseñaron lo que escucharon y lo escucharon sin confirmar la palabra. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nunca enseñó que los cristianos jamás íbamos a ser tocados por el enemigo. Imagínense aquí un día y una noche, ¿cierto? Completita, ahí en el agüita, ¿ya? Luego en el versículo 26 dice, en caminos, muchas veces, en peligros, ¿sí? De ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles. Wow, por todos lados, ¿no? Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, aparentemente esos ayunos medio forzados, ¿no? En frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Sí? El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mi hermano Marcelo. Sí, que bueno, Sandra hacía el comentario de que hay muchos predicadores que dicen que prácticamente Pablo estaba padeciendo todo esto por lo que por lo que hizo al principio, ¿no es cierto?, de perseguir a la iglesia. Pero vemos que el Señor No es enseñó, así, no, po. no es así, porque el Señor nos enseñó de que iba a padecer persecución. Qué terrible, hermanos. Qué terrible
que la gente interprete ese punto. O sea, Dios le está pasando la factura a Pablo. O sea, el Dios que dice que te perdona todos tus pecados y te da una vida nueva, está mintiendo, ¿no? O sea, el Señor te pasa la factura. Qué anticristiano, qué antievangelio esa enseñanza, hermano. Pablo estaba sufriendo todo esto porque era parte de su ministerio, hermanos. Como usted citó muy bien, el Señor le dijo, por causa de mi nombre, vas a saber cuánto te es necesario sufrir por causa de mi nombre. No está sufriendo por causa de sus pecados anteriores, está sufriendo por causa del Señor. Por eso Pablo veía su sufrimiento como una honra de parte de Dios. ¿Sí? Todo este currículum. Pablo veía que el Señor, líbrame del naufragio, y se le hundía y ahí quedaba tiradito en el agua. ¿Sí? Tiradito en el agua. ¿Ya? Pero él decía, bueno, Señor, estoy pasando esto por ti. Me es un honor. ¿Sí? Lo mismo que hicieron Pablo y Silas, cuando en Hechos dice que fueron apresados injustamente, ¿no? Y puestos en el cepo, hermano, en la última de las piezas ahí, con el cepo más encima, ya amarrado ahí sin poder hacer nada a sus pies, y ellos cantaban himnos, dice, oraban y cantaban himnos al Señor, ¿no? Es lo que pasó con los apóstoles, capítulo 4, ¿no? De Hechos, después de ser azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del Señor. Esa es la actitud que el Señor nos lleva a tener, ¿cierto? Ante el sufrimiento por causa del Señor, ¿ya? De sufrir como cristianos, ¿ya? Bien, ese es el apóstol Pablo. Bueno, hay muchas otras cosas donde Pablo muestra claramente, ¿no? Miren, cortito, a ver si alcanzamos, no quiero apurarme, pero es importante que veamos la perspectiva de Pablo con respecto a ser librado. Segunda de Timoteo, hermanos, no quiero dejar pasar esto. Segunda de Timoteo. Saben ustedes que la última carta del apóstol Pablo, sí, es como su testamento. Segunda de Timoteo. Vamos a ver ahí algunas cositas. Qué interesante, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11, y el 12, del 10 adelante. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, está hablando Timoteo, longanimidad, 2 Timoteo 3:4, ¿sí? Longanimidad, amor, paciencia, versículo 11, persecuciones, ¿ya? Padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿A qué se refería Pablo con que me ha librado el Señor? ¿Me libró de las persecuciones? No. De hecho, él está diciendo, sufrió persecuciones. ¿De qué estaba Pablo hablando de ser librado, que el Señor lo libró? Claramente lo libró de la muerte, pero no del daño físico. ¿Ya? Ese es el contexto cuando uno lee Hechos. ¿Ya? Hechos 13. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Capítulo 4, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿A qué se está refiriendo de la boca del león? No de que no haya sido tomado preso, porque fue tomado preso en 2 oportunidades, sino que aquí está hablando de la muerte, hermanos. El contexto de ser librado para Pablo era que Dios lo había librado de la muerte, pero no, hermanos, del daño físico, ¿sí? No del daño físico, ¿ya? Por ejemplo, el capítulo 1, versículo 12. 1, 12. Seguimos en 2 Timoteo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Guardar su depósito, o sea, su vida espiritual. Pero Pablo no está diciendo que va a ser librado, ¿sí?, del daño físico, porque él lo sufrió. A los Gálatas le dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, ¿sí? Entonces, claro, Pablo nunca
dijo que él había sido librado o que él tenía la confianza de que nunca lo tocarían físicamente. ¿Sí? Volvemos al capítulo 4. Leímos recién el versículo 17, ¿no? Así fui librado de la boca del león. Ahora el versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Cuando dice Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala, se refiere a lo malo espiritualmente. O sea, siempre Pablo tenía en mente su vida espiritual. Su vida espiritual estaba segura en Cristo, pero la vida física podía ser tocada. De hecho, Pablo está diciendo esto, el Señor me librará de toda obra mala, ya habiendo dejado claro antes que estaba listo para ser sacrificado. ¿Sí? Sacrificado. ¿Ya? Así que no hay ninguna duda, hermanos queridos, en el hecho de que Pablo se enfocaba en su vida espiritual. Nadie me puede tocar espiritualmente. Físicamente podrán barrer conmigo, pero mi vida espiritual está segura en Cristo en medio de toda tribulación, en medio de todo sufrimiento. Y esa tiene que ser, hermanos queridos, nuestra fe también, ¿no? Claramente. Pablo sabía lo que le esperaba. Capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, ¿ven? Pablo sabía que ya no iba a ser librado de la muerte. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Ya? Esa es la idea. Pablo sabía que él estaba guardado espiritualmente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, depresión, problemas. No, nada. Porque estamos seguros en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que, hermanos queridos, esa es la perspectiva de Pablo. Vamos ahora entonces a la enseñanza de Pedro. Pedro se enfoca mucho en su primera carta en el sufrimiento de los cristianos. ¿Ya? Vamos a ver solamente algunos versículos. Capítulo 1, ¿sí? Parte en el primer capítulo ya hablando sobre esto, sobre la necesidad de ser afligidos por diferentes pruebas. Capítulo 1, versículo 6. En lo cual ustedes se alegran. Miren lo que Pedro estaba dando por hecho, de que se alegraban los cristianos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos, ya, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, ¿sí? Miren, Pedro aquí, hermano, tal vez de repente me confunde, diga Pablo, pero recuerden que estamos hablando de Pedro, ¿ya? De Pedro. Pedro dice que puede ser necesario, o sea, una necesidad en algún momento de que tengamos que ser afligidos por diferentes pruebas, ¿sí? Una necesidad, o sea, es algo como obligatorio, que conviene, que es preciso, el versículo 6, ¿ya? En el mismo versículo dice, afligidos, angustiados, aún entristecidos, ¿ya? Dice, diversas pruebas. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba su fe, fíjense, o sea, las aflicciones son permitidas porque nuestra fe está siendo puesta a prueba, ¿ya? ¿Para qué? Para que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 21 del capítulo 2. Vamos al capítulo 2, versículo 21. Pues, miren qué tremendo esto. Pues para esto fuimos llamados, o fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Sí? Para esto fuimos llamados. Capítulo 4, versículo 12. Como el Señor le dijo en la última cena a sus apóstoles, cuando vengan, ¿cierto? Cuando los aborrezcan y vengan todas estas aflicciones a ustedes, recuérdense que yo se los advertí.
no deberían sorprenderse de esto. Lo mismo enseña Pedro en el capítulo 4, versículo 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les acontezca, les estuviera aconteciendo. O sea, el sufrimiento en un cristiano no debería ser algo extraño. ¿Ya? Capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Vuelve a repetir lo que leímos antes. Por un poco de tiempo, ¿sí? Por un poco de tiempo. Creo que eso lo leímos, capítulo 10, capítulo 2, ¿no? Déjenme buscarlo. Bueno, ahí lo voy a buscar, ¿no? Que recién, hace poquito nomás lo leímos. Creo que fue en el 1.6. Sí, en el 1.6 decía, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. 1.6, y miren cómo lo va a repetir Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo les perfecciona, firme, fortalezca y establezca. O sea, las aflicciones, las dificultades, hermanos, no son toda la vida cristiana, son por un tiempo solamente. ¿Ya? Eso es reconfortable porque no vamos a estar sufriendo todo el tiempo. Y eso es una realidad, hermanos. ¿Ya? Ahora, sí hay cristianos que sufren más tiempo que otros. Ya en su carta el Señor Jesucristo, ya a la iglesia, a las iglesias en Asia Menor, ¿cierto? A la iglesia de Mirna le dice, vas a sufrir por un poco de tiempo. ¿Ya? Por un poco de tiempo. Capítulo 5, versículo 10, dice que todo esto, este sufrimiento, que no es siempre, sino que es momentáneo, nos ayuda a que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos en él. O sea, tienen un fin todas las aflicciones. Pero Pedro también deja claro que este sufrimiento tiene que ser por causa del Señor, injustamente, no por nuestro mal actuar. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Seguimos en 1 Pedro. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, lo mismo que las bienaventuranzas. Pues, ¿qué gloria se tiene si pecando, ¿cierto? Son abofeteados y lo soportan? Es lo que uno se merece, es lo que uno está sembrando. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado, ¿cierto? Delante de Dios. Pedro nos deja claro que Jesús es nuestro ejemplo, ¿sí? Él sufrió injustamente. Capítulo 2, en el mismo capítulo que estamos, en el versículo 22, dice, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 21, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Inocentemente, él sufrió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ya? Entonces, la idea, mis queridos hermanos, en Pedro es que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y tiene un propósito, que es que las pruebas nos ayuden a ser fortalecidos, ¿ya? Nuestra fe es fortalecida en medio de la prueba. Y Jesús fue el gran ejemplo del sufrimiento injusto. Nosotros también tenemos que tener esta perspectiva, ¿ya? Miren este contraste. Con esto terminamos con Pedro, ¿ya? Capítulo 3, miren el contraste, versículo 13, está clarito. Versículo 13 y 14, capítulo 3,
versículos 13 y 14. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Miren, esto es como una promesa, ¿no? O sea, si hago el bien, nadie me va a hacer daño. Eso puede ser una opción. Pero ¿qué dice el versículo 14? Pero también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. Fíjense, aquí están los dos caminos. Si nosotros hacemos el bien, puede que el Señor nos libre, ¿cierto? Por vivir justamente. Y claro, y seamos alabados por nuestra buena forma. Pero también el versículo 14 dice que el otro camino que también puede, o la otra situación que se puede dar, es que suframos, padezcamos por causa de la justicia. ¿Sí? O sea, el vivir correctamente puede que nos produzca una buena vida, pero también el vivir correctamente en Dios puede que nos produzca persecución. Pedro es claro en dejar las dos opciones. Las dos opciones. ¿Sí? Así que, en resumen, Pedro nos dice, no te extrañes si padeces sufrimiento. Sufre injustamente por Cristo, según la voluntad de Dios, como cristiano, no por tu propio pecado. Tercero, eres bienaventurado, afortunado si sufres por Cristo. Cuarto, gózate, pues participas de los padecimientos de tu Señor, siguiendo su ejemplo. Quinto, es una necesidad. Sexto, fuiste llamado a esto, es un honor, como dijo Pablo. ¿Qué es lo que incluye este sufrimiento? Ultraje, sufrir injustamente, padecimientos, ser afligidos. Eso es lo que nos enseña Pedro. Estoy hablando en una forma resumida de lo que Pedro nos enseña en su primera carta sobre el sufrimiento. Mis amados hermanos, para ir terminando ya, concluyamos haciendo unas preguntas que nos pueden servir ya para comentar de nuevo en nuestro tiempo a solas con el Señor. Primera pregunta, ¿quién puede negar tanta evidencia bíblica sobre el tema del sufrimiento? Lo hemos visto, sí, claramente a través de todo el Nuevo Testamento. Segundo, ¿qué consecuencias y qué tan grave puede traer el ignorar o negar esta clara enseñanza bíblica de que los cristianos sí padecemos? Bueno, la respuesta a esta pregunta está claro en cómo los cristianos viven hoy en día el Evangelio. ¿Ya? Todavía hay cristianos que dicen, no, yo soy hijo de Dios y el diablo no me puede tocar. No, yo soy hijo de Dios y el enemigo jamás va a poder llegar hasta mí. Por supuesto que el diablo no nos puede tocar cuando él quiere y cuando se le ocurra. ¿Sí? Pero en el propósito de Dios tal vez esté que en algún momento sí tengamos que sufrir. ¿Sí? Por eso el cristiano que no sufre tanto, ya, tiene que orar por aquel que sí sufre mucho. Y esta realidad está en usted y en mí ahora, en que estamos tal vez padeciendo dificultades, sufriendo dificultades como cristianos, pero no están al nivel de nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Como dije al principio, como en el caso de nuestros hermanos nigerianos, ya del Congo, allá en África, que en estos momentos la persecución es bestial, es tremenda, hermano. Oremos por nuestros hermanos. ¿Ya? Tercera pregunta, ¿puede alguien afirmar que esto no está vigente hoy? Que todo lo que hemos visto en la enseñanza del maestro, en la enseñanza de Pablo, en la enseñanza de Pedro, ya no está vigente hoy? ¿Que era solo para la iglesia apostólica lo del sufrir por Cristo? Creo que nadie puede afirmar eso, ¿no? Y la última pregunta, obviamente, que nos introduce a otro tema, que no lo vamos a ver, ya, pero está directamente relacionado con esto. ¿Qué nos muestra la iglesia, la historia de la iglesia? ¿Sí? Tanto la historia de la iglesia en hechos, como las cartas que nos hablan de la historia de la iglesia, como la historia de la iglesia que no sale en la Biblia, pero que sí la tenemos porque escritores cristianos a través de la historia han ido dejando, ¿cierto?, un testimonio escrito de cómo la iglesia ha sufrido a través de todos los tiempos. ¿Ya? El sufrimiento de las iglesias es algo real. También es un tema. Lo vamos a ver cortito la próxima semana, hermanos. ¿Ya? Pero en general hoy día solamente estamos ya hablando y terminando en general el tema de la perspectiva del sufrimiento bajo la palabra de Dios. El sufrimiento, hermanos, no es mala suerte para un cristiano. Está dentro del propósito divino, pero siempre la promesa del Señor es que
Él sabe cuánto somos capaces de soportar. Y siempre, como dijo el apóstol, con la misma prueba, ¿sí? El Señor nos provee una puerta de salida, ¿ya? Así que ánimo, mis queridos hermanos, pero lo más importante de este estudio es fijar la percepción del sufrimiento, ¿ya? Bajo la perspectiva del Señor y su palabra y no bajo la perspectiva humana. Por eso son capaces de decir, Santiago de decirnos, gócense cuando sean golpeados por diversas pruebas, ¿no? Lo mismo Pedro. Eh, Podemos escuchar al apóstol Pablo diciéndonos no solo que crean en él es un honor, sino que también que sufran por él. Amén. No sé si hay algún comentario, hermanos queridos, alguna pregunta con respecto a este tema, por favor. Bien, termino diciendo, hermanos, los creyentes no andamos buscando sufrimiento. ¿Sí? Los hijos de Dios no estamos alegres por sufrir porque nos gusta sufrir, sino que podemos estar gozosos porque sabemos que el sufrimiento, aunque nos duele, tiene un propósito divino para nosotros. ¿Ya? Los apóstoles no salieron gozosos porque les rompieron sus espaldas con el látigo, hermanos. Salieron gozosos por haber sufrido todo ese terrible dolor que les dolió mucho, sí, que los afligió mucho en el momento que lo estaban recibiendo, pero sabían que lo estaban recibiendo por su Señor. Hermanos, la iglesia tiene que siempre tener en perspectiva esto. ¿Ya? Esta es la perspectiva bíblica, no la que muchas veces nos enseñaron de que sencillamente el sufrimiento no es para los creyentes. Que Dios nos ayude a corregir lo errado que tal vez en algún momento pudimos creer y está en contra de lo que la palabra del Señor dice, ¿sí? Aunque tal vez no nos guste mucho ¿sí? El tema de asumir el sufrimiento, pero por Cristo sí podemos, en Cristo sí podemos. Amén, oremos al Señor.